¿vale? Son dos módulos que van muy unidos, están muy integrados, pero bueno, los hemos hecho también por separados. Entonces, importante es que I3S está compuesto por dos grandes grupos. OESIA es un grupo tecnológico, está situado en Madrid principalmente, y luego está el grupo, dentro del grupo Mondragón, estamos en lo que es su parte de consultoría, LKS. Somos un 51% de LKS y un 49% del grupo ESIA. Tenemos oficinas en Bilbao y en Madrid. Nuestra oficina central está en Bilbao, pero bueno, tenemos también en Madrid. Yo, de hecho, estoy en Madrid. Y somos sobre 50 consultores, luego están los desarrolladores, sí, pero consultores especializados en tecnología SAP. Y dos consultores especializados en tecnología Siemens, porque nosotros, al ser industrial, también tenemos bastante experiencia en PLM. Entonces, siguiendo también nuestra relación con SAP, explicaros que la relación que tenemos es de venta de licencias, le vendemos licencias. Somos además el nivel más alto, Gold Partner, y además tenemos la capacitación, o sea, también somos partners de educación. Y tenemos, pues, aparte de estos acuerdos con SAP, tenemos certificaciones que yo creo que son interesantes. Voy a decir las que sobre todo son interesantes para lo que nos, lo que nos mueve ahora, ¿no? Tenemos la certificación de AQM, que es la certificación de calidad de que hacemos bien los proyectos con la calidad que exige SAP. Luego también tenemos la certificación en el PCOE. Esto lo que nos da, esto solamente hay 5 o 6 certificados en España y son para dar soporte, o sea, somos expertos en dar soporte a nuestros clientes de SAP. Luego también somos expertos en el sector público, pero lo que más nos interesa es en tecnología y en sostenibilidad. De esto en sostenibilidad fuimos los primeros en hacernos en España, luego hay 2 o 3 empresas más y dentro de sostenibilidad, lo digo porque dentro de la sostenibilidad está la parte de prevención de riesgos laborales y de medicina laboral. Dentro es un módulo EHS que está dentro de la solución de sostenibilidad de SAP. Luego tenemos otros certificados, otros productos certificados. Hay uno también importante que es el de EHS, Environment, Health and Safety. Aquí tenemos un productito que nos sirve sobre todo para comenzar a hacer los proyectos grandes. Tenemos una instalación completa de lo que es el proceso de prevención de riesgos laborales, que incluso encajaría en una empresa mediana. Lo que pasa es que luego ya cuando el proyecto se hace más grande, pues bueno, hay que personalizarlo un poco más. ¿Por qué I3S? Pues principalmente porque más o menos de SAP, y sobre todo de SAP, porque excepto la parte de Siemens, que es por la parte complementaria a SAP, de PLM, somos expertos en infraestructura, en consultoría y en formación. ¿Vale? Con esto, ¿qué queremos decir? Pues sobre todo en lo que nos afecta a los proyectos, que sabemos hacer los proyectos, que tenemos la metodología adecuada y que sabemos hacer tanto reingeniería, y aquí estoy hablando más específicamente porque es lo que nos centra de la parte de sostenibilidad. En esto somos expertos en el sentido de que no solamente somos expertos en SAP, somos expertos en todas las soluciones de sostenibilidad, en gestión medioambiental, en prevención, en lo que es todo el ciclo de la sostenibilidad. Y luego sabemos implementar este producto en SAP y luego hacer los despliegues, que es muy importante. Hay empresas muy grandes pues que tienen despliegue en distintos países o en distintos centros o bueno, pues también sabemos hacer los despliegues. Es
en lo que es la parte de sostenibilidad, yo creo que somos bastante, bueno, ya veréis los proyectos que yo creo que es lo que más os interesa. Bueno, estos son en general nuestras referencias, ¿vale? Y estas son las referencias de HS. Estas las voy a pasar porque solamente me voy a centrar en 5 porque no tenemos mucho tiempo. Y me centro en estas 5 porque primero han sido casi todos son clientes de referencias y además tenemos historia de éxitos. Y si no las tenemos exactamente en SAP, sí que son clientes que les puede llamar, que nos hace una demo, bueno, que en general han quedado contentos, ¿vale? Uno de ellos es Azucarera, es el sector alimentario. Yo creo que Azucarera de Ebro lo conocemos todo, ¿vale? Allí hicimos solamente porque ellos ya tenían una implementación de prevención de riesgos laborales. Allí solamente implementamos salud laboral. Lo hicimos en 4 meses, aunque la localización central fue en Barcelona, está repartido por toda España. Y bueno, y el equipo de proyecto, pues ya lo veis, ¿no? Un jefe de proyecto, un consultor experto que siempre metemos a Xavi en todos nuestros proyectos, no solamente es preventa, es nuestro consultor experto, no puede estar al 100%, pero sí siempre va a estar el porcentaje necesario. Y luego está el consultor y un programador. Luego también hicimos en otro sector alimentario una implementación, esta es de prevención de riesgos laborales, igual fue en 5 meses, fue rápida, o sea, también lo pongo para que veáis de cuánto estamos tardando. Son empresas grandes, de 2.500 trabajadores en adelante y que tienen producción, que tienen ventas, que tienen, en fin, que son clientes que estos son de tamaño más mediano, pero que tiene todo tipo de problemas, todo tipo de riesgos, todo tipo de... Y entonces, pues bueno, hemos hecho la implantación y además, ya te digo, con éxito. Luego también lo hicimos para que veamos otro sector, que fue una eléctrica. Este ha sido historia de éxito en SAP, lo tenemos reseñado en SAP y además es cliente de referencia. Aquí también implementamos, además del módulo de prevención de riesgos laborales, el de gestión de residuos y gestión medioambiental. Y, bueno, con éxito porque esta historia de éxito. En calidad Pascual también hicimos aquí fue una reimplantación porque, bueno, aquí hay este módulo para los que no los conocéis. Al principio se implantó por personas de recursos humanos que no entendían bien el proceso de prevención de riesgos laborales y entonces pues se hizo una implantación, digámosles que regular, vamos, que no encajaba mucho con lo que era el producto en sí. Y entonces aquí hicimos una reimplantación bueno, quedamos contentos. Tanto es así que el año que es nuestro cliente de referencia y el año pasado vinieron con nosotros a explicarnos su experiencia en el foro de la USAPE. Y este año estamos pues con un cliente también bastante grande, es Navantia, es del sector naval. Tienen más de 11.000 trabajadores entre propios y ajenos y además de prevención de riesgo salud laboral, se está implementando la REACH, que es el seguimiento de las sustancias y bueno, es un proyecto que va a durar 16 meses, pero no porque el proyecto en sí dure 16 meses, sino porque tenemos la implantación, la puesta en producción, pues en distintas fases. ¿Vale? Tienen varios centros en España y está planificado pues para ponerse en productivo pues por distintos centros. Si queréis hablar algo de las referencias, bueno, ya hablaremos y estas referencias ya os digo que no tendría ningún problema en hablar con con cualquiera que estéis interesado y decir su opinión de las implantaciones, incluso Navantia, que aunque estamos actualmente, es un proyecto que ya está bastante avanzado. Y sin más, yo voy a dejar el sistema y lo voy a dejar a que realmente realmente estáis aquí por ellos, ¿no? Sino por presentaros un poco el módulo de salud laboral, ¿vale?
Le paso entonces a ¿Me escucháis? Xavi. ¿Xavi, estás ahí? Vale. Vale, pues buenos Pues días, bienvenidos. Soy Xavier Villagreca y, bueno, hoy lo que vamos a hacer sería una segunda parte de una presentación sobre el módulo de medicina laboral que vimos anteriormente. Os comento que lo vimos anteriormente ya que tenéis disponibles dos vídeos en YouTube, ¿de acuerdo? Si buscáis por Ingeniería e Integración de Sistemas de la Información, podéis encontrar dos vídeos de YouTube, uno de los cuales trata sobre la parte de prevención técnica y el otro de ellos sobre la parte de medicina laboral. Este segundo vídeo o este segundo webinar que hacemos sobre el tema de medicina laboral es porque después de hacer este primero, justo al final de la charla de la disertación, surgieron en el tiempo de preguntas y ruegos, aparecieron varias preguntas que aunque se respondieron adecuadamente en el momento, ha habido preguntas posteriores. Entonces esto nos ha llevado a entender que hay una necesidad profundizar más en estas dos áreas. Entonces, lo que veremos hoy principalmente será, por un lado, una mejora, que es la gestión de citaciones. Es decir, una vez identificados los trabajadores cuáles son los necesarios, o sea, qué protocolos de vigilancia médica le tienen que ser asignados, hemos mejorado la solución de SAP de manera que luego toda la gestión posterior de citaciones, planificación de estas citaciones sea óptimo. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, el segundo punto que veremos será todo el tema vamos a decir, de transmisión de información. Transmisión de información me refiero en el sentido de poder ingestar información, ya sea información tipo dato, en el sentido de que sean pues números, frases, textos o incluso información de tipo otros soportes, que por ejemplo podrían ser vídeos, documentos Word, documentos Excel, fotos, etcétera, etcétera. Luego al final, si vemos que tenemos un poquito de tiempo, sí que nos solicitaron por favor el ver un poquito cómo sería una investigación de accidentes y evidentemente posteriormente cómo se generaría o cuáles serían las condiciones para emitir avisos con respecto a estos accidentes. Entonces, lo que voy a comenzar es a enseñaros lo que sería el mapa general de donde nos encontramos. Uy, disculpen. Nos encontramos hablando de una solución que está dentro de la solución de sostenibilidad de SAP, ¿vale? Una solución que comparte un montón de datos de base con seguridad de producto, con gestión de residuos, con gestión de aspectos medioambientales, etcétera. Pero nos vamos a centrar en la parte de que se llama seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Hoy no tocaremos la parte de prevención técnica más que lateralmente, es decir, solo utilizaremos la parte de prevención técnica como disparador de lo que serán las propuestas de protocolo de vigilancia de la salud, ¿vale? Y nos centraremos en la parte de medicina laboral. Como he comentado, la gestión de citaciones masivas será un punto importante y, por otro lado, la transferencia de información. Bien, para empezar a tratar esto, lo único voy a hacer un pequeño repaso para que todo el mundo sepa en qué situación nos encontramos de qué estamos hablando. Estamos hablando de controlar la salud tanto de los trabajadores uno a uno como la salud de la globalidad de los trabajadores de la organización. Es decir, ligaremos tanto los parámetros biométricos de los trabajadores como haremos comparativas sobre los parámetros biométricos de toda la organización, con fin de encontrar tendencias mediante estudios epidemiológicos. Bien. Es por ello que la herramienta que se utiliza para esto principalmente es la parte que se llama en SAP Servicio de Asistencia Médica, ¿vale? Es la que se encarga de la vigilancia de salud. Por otro lado tenemos lo que es el cuaderno de primeros auxilios, que es la que se encarga de la asistencial, de la medicina asistencial, pero esta parte la veremos un poquito al final, ¿vale? Bien. Entonces, el primer punto que tendré que desarrollar hoy para que entendamos a qué se refiere con el tema de servicio de asistencia médica es lo siguiente. Vamos a pintar un escenario en el cual tenemos una organización compuesta por multitud de trabajadores, multitud de empleados que están expuestos a diversos agentes de riesgo. Es decir, estos señores o señoras lo que hacen es trabajan con diferentes, o sea, tienen asignadas diferentes tareas y en base a esas tareas y a los lugares que trabajan están expuestos a una serie de agentes de riesgo. La exposición a estos determinados agentes de riesgo lo que hace es que estas personas tengan que serles aplicados una serie de protocolos de vigilancia médica. Por ejemplo, para el personal que trabaja en oficina, un agente de riesgo típico suele ser la pantalla de visualización de datos.
Entonces, a todo el personal que está expuesto a pantallas de visualización de datos, al riesgo de pantallas de visualización de datos, hay que asignarles el protocolo de vigilancia de la salud de pantallas de visualización de datos, que en su ser está compuesto por una serie de reconocimientos, algunos físicos y otros de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos para poder ser capaces de planificar todo lo que es un servicio de asistencia médica es definir los protocolos. En SAP, los protocolos se definen en base a estas características. Para empezar, los protocolos en SAP tienen que tener disparadores. ¿Vale? ¿Qué son los disparadores? Disparadores son aquellas condiciones que hacen que se asignen o se proponga la asignación de este protocolo a un trabajador. Lo que tenemos es que, por un lado, podrían ser tareas asignadas, es decir, que un trabajador tenga en la estructura organizativa de recursos humanos asignada una tarea determinada y que alguien del servicio médico haya determinado que un determinado protocolo tiene que ser asignado a esa determinada tarea. ¿De acuerdo? El segundo condicionante podría ser la presencia de un agente de riesgo. Los agentes de riesgo, lo explicaré un poquito más adelante, existen en la parte de prevención técnica y se agrupan en un objeto que se llaman áreas de trabajo. Entonces, estas áreas de trabajo describen objetos de la estructura organizativa. Si una persona está asignada a un objeto de la estructura organizativa que a su vez está descrita por algún área de trabajo que contiene un agente de riesgo, dependiendo de cómo se haya declarado un protocolo, se le asignará a ese trabajador el agente de riesgo correspondiente. ¿Vale? Esto evidentemente ha sido un poco largo de entender, entiendo, por muy bien que lo explique siempre es un poco difícil, entonces lo veremos más adelante. Luego, estos protocolos tendrán una periodicidad y estarán compuestos por una serie de reconocimientos que a su vez tendrán testes físicos y testes de laboratorio. ¿Vale? Bien, entonces, estos protocolos, ¿cómo se ven realmente en la máquina? Si entráramos a una máquina SAP, ahora en principio os lo voy a enseñar lo que se dice enlatado, pero más adelante os lo enseñaré eh, en una máquina viva. Los protocolos se ven de la siguiente manera. Vale. Esto que veis aquí sería el resultado final, que sería la lista de propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, para ver el protocolo, si me perdonáis un segundo, voy a hacer un pequeño zoom para que podáis ver estos protocolos. Disculpadme que ahora mismo estoy un poco despistadillo, es por el arranque. Entonces, ¿cómo se ve un protocolo? Un protocolo se vería en un servicio médico tal que así, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se vería durante la definición? Pues un protocolo estaría compuesto por una serie de reconocimientos, ¿vale? Y estos reconocimientos, a su vez, estarían compuestos por una serie de pruebas, ¿vale? Aquí veis que tenemos biometrías, tensiones arteriales, vemos que también se tomará en cuenta la anamnesis. Tendrá, a su vez, también cuestionarios, ¿vale? Una asignación de cuestionarios que nos permitirá hacer una toma de datos sobre las condiciones que nos va sobre los criterios que nos determinará el protocolo. Vale. Como siguiente paso de definición de un protocolo, lo que tendríamos sería la asignación de ese protocolo a un esto. Disculpar. La asignación del protocolo a la tarea. ¿Esto dónde lo tenemos? En el momento que nosotros queremos, o sea, con el objeto de que aparezcan estos protocolos en estas tareas, perdón, que se le asignen los protocolos a los trabajadores, lo que tenemos que hacer es, para empezar, tener una asignación en la estructura organizativa de recursos humanos entre los trabajadores, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es una pantalla, una consulta que tiene SAP, en la cual lo que podemos observar son diferentes trabajadores y cada uno de esos trabajadores las tareas que tienen asignadas, ¿vale? Veis los plazos temporales en los cuales han sido asignadas. Y por otro lado, lo que tendríamos es el control sobre el nivel de exposición a agentes de riesgo de unos trabajadores. En este caso estaríamos viendo que el señor Íñigo Díaz está asignado a un agente de riesgo que se llama Lejía porque trabaja, tiene un área de trabajo determinada que se llama consultor basis. Entonces, como la clasificación es de muy grave, es decir, es alta, podemos suponer que este señor, Íñigo, le tendrá que ser aplicado el protocolo de vigilancia correspondiente a la lejía. ¿Vale? El sistema de SAP funciona de la siguiente manera.
tienen un sistema automático que, leyendo estas condiciones, recogiendo la información que está en la definición de los protocolos y recogiendo la información que existe tanto en HR como en prevención de riesgos, hace una propuesta que luego un doctor o un responsable médico tendrá que aceptar. ¿De acuerdo? La aceptación se vería tal que la veis en esta pantalla y sería la de un listado en el cual aparecerían los diferentes protocolos que se le pueden asignar a un señor y la decisión médica. Recordemos que esto es una decisión médica, esto no es una decisión que pudiera suplantar una máquina, de la aplicación o no de un protocolo de vigilancia de la salud. Bien. Si el personal médico, además de las que el sistema le hubiera propuesto, decidiera que quisiera asignárselos manualmente, lo podría hacer perfectamente con una herramienta que se llama el cockpit de planificación. Este cockpit de planificación lo que hace es permite asignar directamente reconocimientos preventivos a trabajadores. Es decir, tenemos las dos vías abiertas. Por un lado tenemos la propuesta automática que nos generaría SAP en base a las condiciones que vienen de recursos humanos y de la parte de prevención técnica, y por otro lado tenemos la propuesta que podría meter, bueno, ya son asignaciones directas, pero las que podría meter el médico responsable. En base a esta información, lo que tendríamos es la posibilidad de citar a estos trabajadores. Y es aquí donde empieza la parte interesante. Cuando explicamos en la anterior sesión la parte de las citas, la gente se preguntaba a ver qué tal de trabajoso era la generación, tanto para empezar, de las propuestas de asignación del protocolo, segundo, la asignación o la planificación de esos protocolos, la agrupación en fechas para un determinado trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la anterior sesión no lo trabajamos tanto, por lo tanto hemos decidido que en esta sí. Entonces, no trabajamos en el sentido que no lo explicamos tanto. Entonces, lo que tenéis que pensar es que hay una herramienta que es el cockpit de planificación, que lo que me permitiría es, en base a una herramienta de búsqueda, listar diferentes trabajadores. Seleccionaría un corpus de trabajadores que aparecerían en esta pantalla de aquí y, seleccionándolos con este check de aquí, podría aplicarles reconocimientos preventivos. En el momento que ya estuvieran esos reconocimientos asignados, que en este caso sería porque lo hubiéramos hecho en el paso anterior, lo que se nos activaría es la posibilidad de asignar citas, ¿vale? Para asignar una cita lo que haríamos es seleccionar un servicio, dentro de ese servicio seleccionar cuál de los servicios, o sea, cuál de los protocolos le queremos asignar, crear la cita, es decir, aprobarlo, seleccionar cuál es el servicio y dentro de un calendario asignarle esa cita. Al hacer esto, el sistema tomaría en cuenta, por un lado, el calendario médico, el calendario del servicio médico, del médico concreto que estaría realizando esta planificación de las citaciones, y por otro lado, tomaría en cuenta el calendario de trabajo de la persona que está siendo asignada, de manera que si esa persona estuviera de vacaciones o ese día fuera festivo en esa planta, fábrica, localización en la que trabaja ese señor, no sería posible hacerle esa asignación. Siendo esto así, pues recibimos algunas solicitudes de control de tiempos. Entonces, estuvimos calculamos, y sin correr demasiado y sin tener ningún estrés ni tal, en 2 minutos 24 pues podríamos generar el ciclo completo, desde la asignación automática, hacer una asignación manual. O sea, podríamos hacer el ciclo completo, desde la propuesta de protocolos hasta la gestión de la cita de una persona, lo podríamos hacer en 2.24. Evidentemente, después de tener la cita, lo que haríamos sería la impresión y envío del documento, es decir, ya fuera por correo físico o por correo electrónico, el sistema es capaz de enviar las citaciones, el documento de consentimiento informado, el rechazo por si la persona quisiera rechazar el servicio médico y los cuestionarios de protocolo que hemos visto anteriormente, el sistema lo enviaría todo. Esto todo nos hubiera llevado 1 minuto más, es decir, estamos hablando de que son 4 minutos, hablando en grueso. Claro, para empresas en las que tenemos grandes volúmenes, grandes volúmenes de personal, aunque toda la parte de la propuesta de protocolos es automática y vamos a decir que tarda tiempo cero, la parte de la generación de la citación era bastante lesiva, era demasiado costosa. ¿Qué hicimos entonces? Pues generar una solución, una mejora. Hemos desarrollado una solución que, en base a diferentes condiciones que puede poner de los diferentes servicios médicos por planta, es capaz de coger todos estos reconocimientos que se han generado todas estas citas que se han generado en base a los protocolos que se han asignado a todos los trabajadores, es capaz de planificarla toda en base a las condiciones que haya puesto cada una de las plantas o servicios médicos e insertarlas en el calendario de consultas.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hemos hecho un flujo mejorado. ¿Qué hace este flujo mejorado? Lo que hace es trabajar con masas de servicios médicos, ¿vale? Es decir, es capaz de leer en el sistema cuáles son las próximas fechas de ejecución que existen para cada uno de los trabajadores, es decir, leer para cada trabajador qué protocolos se le tienen que ser asignados. Hemos puesto como referencia un mes de vista. Puede ver en un mes de vista qué tiene asignado y propuesto. Es decir, asignado quiere decir que la propuesta que ha hecho ha sido aprobada por el servicio médico. Y además es capaz de leer otras propuestas que haya tenido por tareas o por niveles de exposición a riesgo y que también hayan sido aprobadas por el servicio médico y crea las citas para cada uno. Pero estas citas las va además crear con unas determinadas condiciones. Por un lado, va a coger y va a utilizar un valor estimado que es el que tiene cada una de las plantas y es la capacidad de gestión que tiene de protocolos. Es decir, un servicio médico de una planta te puede decir, pues yo puedo gestionar 10 personas a la vez. Bien, pues entonces tienes de 10 asignaciones día. Otra planta te dice, yo 7. Vale, pues otro te dice 6. Vale. Es decir, el sistema es capaz de identificar y guardar cuál es la frecuencia o capacidad de gestión de reconocimientos o citas por día. Y en base a ese paquete, lo que haría sería coger todo el paquete de citas que tiene, utilizar una fecha base que se le asignará cuando se crea la propuesta y encajar uno a una todas esas citas consecutivamente a partir de la fecha que hemos dado y respetando tanto el calendario de citaciones del servicio médico como el calendario de fábrica de cada uno de los trabajadores. Es decir, si veis aquí en pantalla, seleccionaríamos la opción de dar cita. Nos aparecería una máscara de búsqueda de recursos humanos, es decir, podríamos buscar diferentes personas en base a diferentes criterios que estuvieran definidos en HR. Nos listaría los protocolos que tiene cada persona, es decir, aquí vemos que hay 2 personas que tienen asignados 2 protocolos con una próxima fecha determinada, ves que tienen fechas diferentes, y según la fecha que nosotros le indiquemos y cuántas citas queremos por día, veis que este número por fechas día lo que se refiere es la fecha o sea, la cantidad de trabajadores que pretende o que cree que puede gestionar ese médico o ese servicio médico por día, lo que haría es asignar a todos esos trabajadores dentro del calendario que hemos visto anteriormente. Además de encajar todos esos trabajadores en el calendario sería tal que este que veis aquí arriba. Un segundo. Bueno, no lo voy a sacar ahora, pero bueno. Lo mismo que encajaría ese calendario, lo que haría posteriormente sería el envío de toda la documentación relativa a ese señor. Es decir, a ese señor le enviaría la fecha y cita de la hora, el consentimiento informado para aquellas pruebas que fuera necesario, un documento modelo de rechazo por si quisiera rechazar ese servicio y esto. Y tendríamos un registro de si ha sido impreso o enviado. ¿De acuerdo? Bien. Esto todo, evidentemente, hemos pasado de tener 4 minutos de gestión por cada uno de los trabajadores a pasar a tiempo cero, vamos a llamarle, porque al final, en grandes volúmenes de personal, esto se disuelve, ¿vale? Entonces, en media hora de gestión podríamos tener a todos los trabajadores de una organización planificada toda su gestión de citas. Este sería el primer punto que os queríamos comentar. Por no dejar esto hasta el final, sí que abriría una mini sesión de preguntas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta área de citaciones. Espero haber explicado bien la parte de protocolos, espero haber explicado bien la parte de las citaciones y no sé si tenéis preguntas. Voy a dar 3 minutos para hacer algún tipo de preguntas. Tenéis el chat donde podéis escribir y informarnos si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? Como veis, mientras tanto, mientras pensáis las preguntas, os voy a enseñar cómo se vería en SAP los protocolos. Por ejemplo, esto que veis aquí se llama la Sambatait. Es la herramienta de
de protocolos de vigilancia de la salud. Os lo voy a poner en un SAP vivo. Como veis, yo puedo coger y entrar a tratar el servicio de asistencia médica, elegiría una persona y aquí se me listarían todos los servicios que se han hecho. Los servicios vamos a decir que son como las visitas que ha hecho. Esas citas que comentábamos serían cada una de estas visitas. Si yo seleccionara alguna de estas visitas, lo que tendría es en cada una de las pestañas información. Si seleccionara en esta, tendría, por ejemplo, esta está vacía porque en este caso va a venir a hacérselo un reconocimiento, que es una audiometría, pero aquí, por ejemplo, veo que esta persona va a venir, en esta cita se le va a hacer, o se le hizo en este caso, porque es en pasado, un protocolo de vigilancia por manipulación de alimentos. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos protocolos internamente tendrá una serie de reconocimientos. Exudado nasal, muestras de uña, por cultivo. Y cada uno de estos reconocimientos, pues evidentemente tendría unos resultados de test, unas valoraciones. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de, ampliando el estándar de SAP, lanzar toda la citación que nos permitiría recoger todas las citas en un clic, vamos a decir. Entonces, como entiendo que no hay preguntas, pues voy a continuar. Voy a continuar enseñándoos también cómo se vería el protocolo desde el punto de vista de la definición. La cabecera, aquí lo que veis es el cómo se crearían estos protocolos. Veis que hay una serie de protocolos tanto de vacunación como específicos como para ser aplicados por los DUE. Estos protocolos tendrían una serie de características, si son prescritos por ley, si son de prevención del cáncer, si son reconocimientos obligatorios. Y luego vemos que aquí están los motivos que os comentaba antes, que era lo que dispara el protocolo de vigilancia de la salud. Por un lado tengo las tareas y por el otro lado los agentes de riesgo. Las tareas bastaría con que estuvieran declaradas. Es decir, se haría un check, se pulsaría, se le seleccionaría la tarea que fuera y ya estaría seleccionada. Y por otro lado, lo que tendríamos es que para los agentes de riesgo, generalmente aquellos que tienen TLV o tienen niveles de exposición o tal, lo que habría que elegir son diferentes posibilidades sobre los valores de exposición, de nivel de exposición. En este caso, lo que tenemos es un valor límite para un agente de riesgo químico. Entonces, si un trabajador que tiene asignado este protocolo supera su lectura de la exposición que tiene ese agente de riesgo, superara o igualara este valor, este protocolo se le asignaría directamente. Se obligaría a que ese protocolo fuera ejecutado. Bien, entonces con esto lo que voy a hacer es acabar con la parte de protocolos, ¿vale? Bueno, como detalles, comentaros también los plazos, es decir, los protocolos son reiterados, es decir, hay un protocolo inicial y luego hay unos protocolos consecutivos o de seguimiento. Y luego, evidentemente, cada uno de los protocolos podría tener la información relativa a la legislación que se le aplica o por la cual surge este protocolo. Bien, como segundo punto del día de hoy, lo que vamos a tratar es el tema de la migración de datos, es decir, migración desde sitios a sitios, es decir, ¿qué son sitios? Bien, voy a explicarme con más detalle, con mejor calado. En medicina laboral lo que tenemos es un problema, una situación con la información. Generalmente, los que hemos trabajado en sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, toda la parte médica, la gran mayoría no tenemos personal médico. Entonces lo que hacemos es derivar toda esta información a mutuas. Toda esta gestión la derivamos a mutuas. ¿Sí? Contratamos en algunos casos, incluso si nosotros tuviéramos algún tipo de necesidad especial, la gestión de laboratorios, si la mutua no nos la hiciera. Y lo que tenemos luego es un trasiego de información, de idas y venidas. Generalmente las empresas que no tienen, que tienen todo derivado en las mutuas, lo único que reciben es un acta de conformidad condicional, o sea, un apto condicionado, una aptitud limitada, etcétera, etcétera. Eso sería lo que recogería una empresa. Claro, pero ¿qué pasa aquí? El tema es el siguiente. Tenemos una cosa que está surgiendo cada vez y que estamos viendo que cada vez va a apretarnos más, es la siguiente. La información, desde el punto de vista de prevención técnica, la tenemos que guardar 5 años. Vale, no es demasiado problema. Bien. Pero entramos en la parte de vigilancia de la salud. De base, toda la información de vigilancia de salud la tenemos que mantener 10 años. Pero en el momento que empezamos a hablar de sustancias, vamos a decir, especiales, como se le dice en la REACH, las sustancias de especial interés, resulta que empezamos con 10 años, pasamos a 40 años y sabemos, porque los que trabajáis en esto lo habréis estudiado alguna vez,
que la REACH ha generado un cambio de paradigma y es el hecho de que antes, si una organización cumplía con la ley, ya valía, porque el responsable real era al final el que había hecho la ley. Si la ley decía que un valor límite estaba en tanto y la empresa lo había cubierto, no tenía ninguna responsabilidad. Pero el hecho es que con la REACH y dentro de la REACH con los escenarios de exposición, esto está cambiando bastante. ¿En qué está cambiando? Está cambiando en el hecho de que cuando una empresa va a utilizar un producto químico, declara que ese producto químico lo va a utilizar a sabiendas. Es decir, a sabiendas porque ha entrado en un grupo que se llama SIEF y en ese grupo, en consenso, se ha declarado cuáles son los análisis y las pruebas que deberían hacerse para determinar cuál es la peligrosidad de ese agente de riesgo. Esas pruebas, ese grupo SIEF entrega un dossier al Estado, el Estado en cuestión mira por encima que sea todo adecuado, que más o menos esté, pero no valora, dice que formalmente es adecuado y se lo devuelve. En el momento que se les ha devuelto y se les aprueba, se le da autorización para la producción o la importación y para el uso de esas determinadas sustancias, se está asumiendo que en caso de que hubiera alguna disconformidad o una desviación en futuro, la responsabilidad es de la empresa. Esto es una cosa que se está discutiendo en foros, pero todo apunta a que va por ahí. Es decir, está viéndose que la responsabilidad cada vez va a ser mayor, en el ámbito europeo por lo menos, la tasca americana, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que ahora mismo la información sobre vigilancia de la salud, que ahora mismo estamos viendo que cada vez está creciendo más en tiempo, empieza a convertirse en un activo de riesgo. ¿Qué quiere decir un activo de riesgo? Un activo de riesgo quiere decir que es un vector de riesgo que debe estar controlado. Esa información tenemos que tenerla controlada. Claro, y evidentemente decimos, sí, lo tenemos controlado porque lo tenemos en una mutua. Ya. Pero vamos a pensar en 5 años atrás. Tenemos una mutua, tenemos 2 mutuas. Bien. Vamos a pensar en 10 años. Tenemos 3 mutuas. Vamos a pensar en 40 años. Han pasado 5 mutuas. Cada una de esas mutuas ha utilizado unos soportes de información de su manera, a su manera. Es decir, algunos tendrán papel, otros tendrán acetas, algún tendrá un sistema informático estandarizado, vamos a decir, ofimática básica, todos sabemos de qué estamos hablando. Otro te dirá que tenía una base de datos y encima de desarrolló un sistema propio. Un tercero te dirá que utilizaba un gran sistema de gestión, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? Que tenemos N fuentes con información de riesgo para nuestra organización. Un aspecto de la sostenibilidad es la defensa de la sociedad y dentro de la sociedad de los empleados de la organización. ¿Cómo sabemos si hemos actuado bien o no? Pues en base a las evidencias que tenemos. ¿Dónde están esas evidencias? Ahora mismo en el 90% de las empresas en sistemas externos. Sistemas externos que nos entregarán la información cuando nosotros le digamos y posiblemente en el formato que digamos. Pero eso también lo podemos empezar a poner en duda, ¿de acuerdo? Porque cuanto más tiempo pasa y más contactos se cierran, hemos conocido que hay más reticencias, no negación, pero sí reticencias a cómo se entrega esa información. Entonces, conociendo todo esto, hace un tiempo nosotros empezamos a trabajar en identificar y caracterizar cuáles serían las condiciones para el intercambio de información para un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En este caso estamos hablando de información médica, pero podríamos hablar perfectamente también de información de prevención de riesgos laborales, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros somos capaces de guardar los niveles de exposición en el tiempo, guardamos las mediciones que se hicieron en el tiempo, guardamos las evidencias en el soporte que fueran, etcétera, etcétera. Pero sabemos que hay sistemas que van deshaciendo esa información. Entonces, sabiendo que ese es el requerimiento, el objeto que hemos definido es lo siguiente. Es tener un sistema que sea capaz de transferir información hacia arriba y hacia abajo relativa a la salud de los trabajadores. Estamos hablando de prevención y estamos hablando de medicina. Podemos hablar de anamnesis, de diagnosis, de parámetros biológicos, de delta para accidente. Bueno, delta sabéis que tenemos, pues claro, la de accidentes graves y luego la mensual de estadística. O, por ejemplo, los requerimientos que nos pudiera hacer la Agencia Europea de Estadística de Accidentes de Trabajo, ¿de acuerdo? La agencia, la OSA, pero en formato de EAT. Entonces, lo que hemos pensado es lo siguiente. Tenemos sistemas propios, sistemas insistentes, es decir, migración desde sistemas pues tipo un Access, unas Excels, tenemos una base de datos Postgre que alguien montó, tenemos aparatos, no tenemos aparatos ya, sino tenemos un sistema completo, un LIMS, un sistema de análisis de laboratorio, ¿vale? Perdón. Tenemos proveedores que nos entregan datos, tenemos mutuas, tenemos laboratorios externos y lo que decíamos era, no puede ser que todo esto haya que inventarlo. Es decir, no puede ser que tengamos que inventar la rueda desde cero.
Entonces, con un poquito de investigación lo que hemos encontrado es lo siguiente, que es el valor añadido que le damos a esta charla. Para empezar, tenemos identificado el grupo ISO que está gestionando todo esto. Tenemos el grupo ISO TC215, que es el que está trabajando sobre todo el tema de información, de sistemas de gestión o sistemas de información de salud. Evidentemente, la prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud en el trabajo, entra dentro de este ámbito. A lo que a nosotros nos interesa, nos hemos centrado en la comunicación. Entonces tenemos 3 ISOs diferentes. Bien, estas ISOs al final no dejan de ser maneras de hacer. Alguien te dice, esto debería ser así, debería tener esta forma, debería estar el color, pero realmente no te está determinando, no está cerrando cómo debería ser, ¿vale? No está definiendo arquetipos, que se llaman. Esta ISO ha sido la que tomó el grupo este que veis aquí, OpenEHR, lo tomó, toda la definición de la ISO la tomó como base, está ampliada, pero la tomó como base para determinar cuáles serían los arquetipos para la transmisión de información dentro de sistemas de registro de información médica, ¿de acuerdo? Sistemas hospitalarios, comillas, y sistemas de prevención. Esto lo comento así porque, claro, aquí nos pasa lo de siempre. En prevención siempre estamos como un pasito para atrás. Hablamos de Big Data y en prevención todavía no ha llegado. Hablábamos de sistemas de gestión en IT y prevención todavía no había llegado. Entonces, os hago como un adelanto. Los sistemas de prevención deberían también empezar a mirar esto. Y en lo que a nosotros nos corresponde, pues hemos empezado en ello. Entonces, hemos cogido en base la ISO. Hemos visto cuáles son los arquetipos que se están desarrollando por vamos a decir, un gran conglomerado, que es el OpenEHR, ¿vale? Y hemos visto que después de los arquetipos que se han declarado, OpenEHR, aunque son organizaciones diferentes y durante un tiempo han sido no amigas, vamos a decir, podemos decir que ahora mismo está como estabilizado. Entonces ya tenemos bases de transmisión. ¿Qué son bases de transmisión? Son implementaciones de estos arquetipos, ¿vale? Un arquetipo vamos a pensar que es algo así como un listado de qué debería estar, ¿vale? De qué información deberíamos tener, qué relación debería haber. Esto es informática pura, pero bueno, es un sistema relacional de clases y entidades, ¿de acuerdo? Y al final, lo que han hecho estos señores y señoras de HL7 es la definición de qué forma va a tener finalmente, es decir, qué se va a utilizar en los sistemas informáticos. Estos esquemas que podéis encontrar directamente en Internet. Tenéis a la ISO TC215, que es el sistema que está gestionándolo, y dentro de la TC ISO 215 vais a ver las 3 ISOs que hay para sistemas de gestión de información. Si entramos en OpenHR, tenéis un montón de información sobre sistemas de gestión de datos de salud, ¿vale? Y luego, si entráis a hl.org, lo que vais a tener es la información sobre qué paquetes de información se espera para entregar y recoger en diferentes sistemas. Punto interesante y curioso por las fechas es que en mayo, en 7 de mayo, habrá la conferencia de HL7, será en Madrid, ¿de acuerdo? Está aquí la de Chicago y aquí tenéis la de Madrid, para los que os quede cerca o estéis disponibles o estéis interesados en ello. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Esta organización HL7, en base a lo que salía de la ISO, y vamos a decir que conociendo lo que estaba trabajando DHR, hizo un modelado, una estructura lógica de datos y una estructura física, que evidentemente ahora mismo no vienen demasiado a cuento. Pero desarrollaron una serie de formatos, ¿vale? El primer formato que deberíamos conocer sería lo que se le llama HL7V2. Es un formato texto. Como veis, son lo que se llama generalmente churros de texto con un separador, con un pipe, ¿vale? Entonces, todo esto se determinó de una manera determinada para que sistemas pudieran ser capaces de emitir y recibir la información. Esto se hizo con una informática bastante básica, con un conocimiento de informática bastante básico, ¿vale? Esto se llaman CSVs o ficheros separados por valores, etcétera. Esto es bastante básico y es bastante arcaico. El tema es que todavía se utiliza en muchos equipos. Hemos visto equipos médicos que todavía siguen emitiendo en V2. Nos parece un poco arcaico, pero ahí está. Entonces, esta la conocemos y la tenemos en cuenta. Pero nosotros, por nuestra parte, lo que estamos haciendo es fomentar el V3. ¿Cuál es el V3? El V3 sigue siendo un formato desarrollado por el HL7, pero en el cual toda la estructura de datos utiliza un
vamos a decir, una herramienta o una manera de hablar, ¿vale? Que se llama XML. XML se refiere a un lenguaje de marcas estructurado, ¿vale? Y lo importante del XML es la X, que quiere decir extendable. Es decir, es un lenguaje de marcas ampliable. Es decir, utilizando una base, y esa base viene del arquetipo, utilizando una base yo podría introducir toda la información específica mía que no hubiera sido recogida por el estándar de una manera estructurada, de manera que otra persona me pudiera entender. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos un informe de audiometría que emite una máquina de una empresa que se llama Sibelmed, con la que nosotros trabajamos y colaboramos, de manera que esta máquina es capaz de emitir formatos, o sea, ficheros en formatos XML con una estructura determinada que evidentemente es compatible y compliance, es decir, cumple con el estándar que ha marcado HL7. Es decir, en el momento que nosotros emitimos información con este formato, podemos decir que cualquiera que utilice HL7 podría ingestar directamente estos datos e introducirlo en el sistema de salud laboral. Si os fijáis, además, no solo tiene la información sobre, en este caso es una audiometría, pues los valores que se han medido, sino que además podría tener datos, no es obligatorio, pero podría tener datos de la máquina, del paciente, de las condiciones en las que hizo el test, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una foto holística de la información que podríamos necesitar, ¿vale? Entonces, además es bidireccional en el sentido de que este fichero podría entrar y salir en cualquier sistema. ¿Por qué? Porque si hacemos aguas arriba de nuevo, lo que tenemos es que este XML que ha desarrollado HL7 conocía de OpenHR y estaba en línea, por lo menos, con EHR y estaba dentro de lo que es estándar ISO. Es decir, cualquier empresa con dos dedos de frente sabe que tiene que utilizar la ISO, tiene que estar lo más cerca posible de la ISO, debería conocer OpenHR y emitiría HL7. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de proveedores que entregan información en V3. ¿Y qué hemos hecho desde I3S? Hemos ampliado un receptor que tenía SAP, de manera que este receptor ahora mismo es capaz de ingestar HL7. Es decir, SAP ya tenía desarrollado un receptor que esperaba un formato determinado. Lo que hemos puesto ha sido una capa intermedia que lo que hace es leer ficheros HL7, ficheros XML en versión 3 en este caso, versión 2 también, y es capaz de ingestar esa información en nuestro sistema. Estamos hablando de bidireccional porque de la misma manera que tenemos esa capa que lo que hace es coger la información de un sistema externo y cargarla en SAP, podríamos coger esa información y hacerla a la inversa, emitir información en ese mismo formato. ¿De acuerdo? Evidentemente, no lo he comentado antes, pero todo lo que estoy hablando, evidentemente, siempre dentro de la LOPD. ¿De acuerdo? Encriptación de datos, encriptación de comunicaciones, control de acceso, registro de accesos y guardada de los registros de acceso. Bien, entonces, hemos tratado un pequeño ejemplo para que podáis ver cómo funciona. El ejemplo, evidentemente, es bastante, podríamos decir que hasta tonto y estúpido, porque es una tontería ver cómo funciona. Es tan sencillo como ver que tengo aquí un XML, bien, y aquí abajo tengo un servicio médico. Entonces, si yo cogiera y fuera a la Exambatet, a la herramienta de tratamiento de servicios médicos, ¿qué vería? Podría venir a una persona determinada, un segundo, y podría ver que esta persona, mi sistema de planificación de citaciones, le abrió un reconocimiento en el cual a esta persona se le iba a hacer una audiometría, se le ha previsto una audiometría. Esta persona, en una fecha determinada, ha ido a un laboratorio, ya podría ser interno o externo, se ha puesto delante de una máquina, ha tenido la asistencia de un DUE y ha realizado las pruebas. Este DUE ha cogido la información que ha entrado desde ese sistema y ya podríamos decir, a ver, esto habría que tratarlo en cada uno de los casos, pero posiblemente, o el mejor de los casos, sería que ese sistema directamente emitiera ese informe, ese fichero XML, lo entregara contra una determinada, pues vamos a decir, dirección de red o lugar seguro, etcétera, y SAP lo que haría sería coger ese fichero e introducir los datos del resultado del test. Podría introducir los datos de las valoraciones, podría introducir los comentarios que se le hubieran entregado. Si ese aparato entregara algún tipo de información en otro soporte, tipo TXT, JPG, una imagen, un electrocardiograma, etcétera, se podría adjuntar ese documento exactamente de la misma manera, es decir, vendría en el mismo paquete porque el XML está preparado para ello.
Entonces, toda esa información se metería en el sistema. La manera de actuar yo la voy a hacer manualmente. Tengo que salir porque si SAP sabe que estoy dentro no me va a dejar tocar ese paquete de datos. Entonces, yo lo que tengo aquí es, un segundo, esta herramienta. Si yo cojo este fichero y lo abro para que veáis el aspecto que tiene, un segundo, va a tardar un segundo, pero vais a ver que es un XML, vamos a decir, normal y corriente. El XML es cuando se diseñó a medio camino entre que pudiera ser leído por los humanos y que fuera adecuado para las máquinas, por eso lo de estructurado. Entonces, en un segundo os enseño el fichero y lo lanzo. En este caso veis que yo tengo una transacción preparada para lanzar ficheros de manera manual. Evidentemente, esto no debería ser así. O sea, el objeto no es que sea así, sino que sea automático. Esto, que es como vendría el XML, es posible para uno, pero si en vez de hacer eso le cambiamos la manera de presentación que tenemos. Tenemos una audiometría con unos valores, podría tener su diagnóstico, podríamos tener aquí las mediciones, oído derecho, oído izquierdo. El paciente, en este caso, daros cuenta de lo siguiente, aquí se está recogiendo, entender que es de prueba, se están recogiendo los datos. Estos datos, por ejemplo, incumpliríamos la LOPD si estuvieran aquí, pero con vaciar la estructura, es decir, con que no se rellena esa estructura al momento de hacer la audiometría, nos valdría, ¿vale? La información sobre el aparato, calibraciones, etcétera, y la cabecera que describe el tipo de documento. Este documento es el que está aquí esperando. Yo si ahora le doy a ejecutar, ya me está diciendo que fichero cargado. Esto en realidad, ¿cómo sería? Alguien, un DUE sentado en una máquina, recibiría una persona, miraría el número de registro que le da esa persona, que es el número de servicio, introduciría el número de servicio, haría las pruebas y enviaría. Ese enviar se recogería por un servicio web, en un correo automatizado, en una dirección de local, en una dirección de red, lo que fuera. Pero no dejaríamos nada de información en el aparato. De manera que sacaríamos de la obligación de vigilar el LOPD ese aparato en concreto, ese o cualquier aparato. Estoy hablando lo mismo con sistemas de laboratorio, con LIMS, ¿de acuerdo? El momento que se ha cargado ese fichero, si yo entrara, un doctor entrara a ver qué ha pasado con este señor, lo que tendríamos es, y ahora ya me perdonéis, pero siempre se cruzan los dedos en esto, tendríamos que se han cargado los datos. Bien, es decir, pensar a esto en grande. Podría tener N laboratorios en M localizaciones con X personas que estuvieran tratando ahí empleados y según ellos fueran tratando esos empleados, entregarían los ficheros de manera anonimizada, es decir, porque solo tendríamos el churro de datos, es decir, las mediciones contra un número que es interno de SAP, que es el número de servicio, es decir, es anónimo, y nos estarían entregando toda esa información. Y esa información se cargaría automáticamente en nuestro sistema. Eso, que ya os digo que así viéndolo simplemente la manera de cargar, pues queda en una nada, por detrás tiene bastante trabajo y lo que es más importante, lo que hace es quitar mucho trabajo. Lo que proponemos nosotros, en este caso estamos trabajando con uno de los clientes nuestros, con Avantia, es que todos sus sistemas de laboratorio, externos e internos, directamente lo que van a hacer es entregar esa información en unas determinadas localizaciones, que no vienen a cuento, y el sistema SAP se alimentará inmediatamente de esa información. De la misma manera, no ya con XML, que ya nos gustaría, el Delta sí que lo es, y el EAT espero que también, pero lo que vamos a hacer es entregar toda esa información otra vez en el formato que estamos comentando. Entonces, con esto finalizaríamos la segunda parte, que sería la de transferencia de información. Bien, aquí una pregunta que podría hacer alguien que le ha respondido, pero que quiero que quede bien claro, es que he transferido información de tipo valor, ¿vale? Valor quiere decir que es un número. Pero lo mismo se podría transferir información de tipo binario. Y ahora me decís, Xavi, ¿qué es un tipo binario? Un binario es un documento de texto, un doc. Un binario es un JPG, es una foto. Un PNG es un binario. Es decir, el sistema permitiría cargar cualquier tipo de documento. Y vuelvo a decirlo, utilizando un protocolo estandarizado HL7 con OpenEHR y basado en ISO. Es decir, cualquier proveedor no debería andar nada lejos de esta línea. Y a su vez,
nosotros ya como proveedores a terceros, es decir, cuando la autoridad nos preguntara por unos determinados datos, podríamos entregarle esa información en ese formato. Se da el caso, por ejemplo, que los equipos de CivilMed, dentro de la mejora continua que tienen, aceptan en HL7, por ejemplo, los listados de trabajadores que van a asistir, de manera que el aparato podría estar ya preparado directamente con todas las entradas que deberían recibir. Es decir, el aparato ya sabría qué personas van a pasar y podría recoger esa información para esas personas. Evidentemente, anonimizando posteriormente esa información para entregarla. Bien, con esto cortaríamos o finalizaríamos con la segunda parte, que sería la transferencia de información. Y si os parece, podríais hacer algún tipo de preguntas o consideraciones, o bueno, estoy abierto a ello. Podéis utilizar el chat. Bien, mientras lancéis alguna pregunta o lo pensáis, lo que voy a hacer es responder a otra de las preguntas que se nos comentó. ¿Cómo funciona en SAP la gestión de eventos? ¿Cómo funciona en SAP la gestión de incidentes? ¿Cómo se gestionan en SAP los accidentes laborales? Bien, un accidente laboral en SAP podría declararse evidentemente cuando algún interesado, es decir, algún mando, algún médico, algún prevencionista, realmente detectara que ha ocurrido. ¿Cómo se detecta? Pues evidentemente cuando alguien introduce datos. Entonces, ¿qué tenemos que tener previsto? Tenemos que tener previsto diferentes vías de entrada. Un incidente va a tener información de este tipo. Va a tener participantes, es decir, personas que van a tomar parte en la gestión de ese incidente, que van a tener declaraciones. Sobre ese accidente se va a hacer un análisis de causas, pero para eso primero tendremos que tener evidencias y se tendrá que hacer un análisis. ¿De acuerdo? Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Cómo declaramos accidente? ¿Dónde se declara ese accidente? Bien, en principio lo que generalmente ocurre es que una persona cuando sufre daños lo primero que hace es salir pitando a un servicio médico. Bien, es decir, se aproxima a un servicio de salud y le dice, oye, mira, que me he pegado aquí un corte o he recibido un golpe en la cabeza o mira, me he caído por aquí y me parece que me duele aquí, aquí, acá. Entonces, lo que se hace en SAP sería abrir un cuaderno de primeros auxilios, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer directamente en este sistema para que lo veáis en vivo, que es lo que se nos ha comentado que interesaría. Entonces, CBIH 89, perdón, disculpo, ¿dónde es esta? Aquí, tratar cuaderno de primeros auxilios. ¿Y qué tenemos aquí? Tipologías. Bien, sobre estas tipologías seleccionamos una. Estas tipologías son importantes a la hora de transferir. Dependiendo de la tipología, se podrá o no transferir la información, ¿vale? Selecciono una tipología, le doy un OK y me hará unas preguntas. Disculpad. Me hará unas preguntas, que son estas que aparecen en check, que son las obligadas. Es decir, ¿qué son obligadas? Son, pues, oye, ¿cuándo presto los auxilios? Pues ahora mismo. ¿Cuál ha sido la persona afectada? Pues esta persona. Oye, ¿cuándo ha sido el evento? Pues el evento ha sido, si esto ha sido el 31, pues a las 11:41. Me vale esta hora. Oye, ¿y quién es la persona que está atendiendo? Pues la persona que está atendiendo es esta otra. Yo si le doy a Enter, acabo de generar un cuaderno de primeros auxilios. Fijaros en el primer punto. Si yo pusiera este check, detrás hay un nombre técnico, perdonadme, pero es una user exit que haría lo que yo le dijera. Enviaría informes sobre que se ha creado esto, ¿vale? Que se ha creado una atención. Bien, esta atención me permite para empezar a recoger información sobre esta persona. Me dice, oye, esta persona ha tenido un accidente, ¿vale? Oye, pues me he golpeado. Bueno, recogeríamos la información la declaración de esa persona. Posteriormente recogeríamos información sobre qué hemos hecho con él. Pues bueno, vamos a ver. Disculpar. Vamos a hacer un asesoramiento, vamos a hacer un control, estos son datos médicos y recogeríamos información sobre el evento. Mira, ha ocurrido a esta hora, no se ha interrumpido el trabajo, ha ocurrido, esto ya lo contaré en otra vida, en una hora de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que yo recojo toda esta información, esta entrada es susceptible de ser entregada a prevención de riesgos. Es decir, tenemos tres vías para declarar un accidente. Por un lado, puede ser que el trabajador hable con su mando y el mando introduzca un evento. La segunda sería que alguien en el servicio médico atienda a esta persona y declare un cuaderno de primeros auxilios. Y la tercera vía es que sin información por parte del mando y sin información por parte del servicio médico, la parte de prevención técnica
introdujera directamente el evento, que sería la menos usual, pero sabemos que existe. Vale. Para el primer caso, que es el servicio médico, tenemos una herramienta que lo que nos permite es transferir datos. ¿Qué es transferir datos? Transferir datos es la posibilidad que tenemos de convertir lo que era un tratamiento del cuaderno de primeros auxilios en un evento. El evento es una herramienta, es un objeto que se utiliza en prevención técnica. Registro de incidentes, registro de eventos, registro de accidentes. ¿Vale? Ahora vais a ver la diferencia. Si yo hago la transferencia de datos del cuaderno de primeros auxilios, lo que tengo es que el sistema me lista todas las que han ocurrido, todas las que no se han tratado. El servicio médico tendrá que determinar si hay que rechazar o aceptar alguna de ellas. Yo en este caso lo que voy a hacer es aceptar esta de aquí. ¿Qué quiere decir aceptar? Que me va a preguntar el sistema si tengo que hacer una entrada nueva, de qué tipo la tengo que hacer y con qué fecha la quiero. Yo le voy a decir que creo una nueva y le voy a decir que la quiero de tipo accidente, porque yo como soy médico y tengo un señor que sí que ha sufrido daños, sé que esto va a ser de tipo. Puede ocurrir que estéis trabajando con mutuas, etcétera, y que todavía no tengáis la declaración de accidentes, que nos ha ocurrido. Entonces, en estos casos, pues ponemos una como propuesta de accidente, ¿de acuerdo? Inicio la transferencia de datos, veis que desaparece aquí y aquí me dice que se ha generado la 102. Si voy a la herramienta de registro de eventos, voy a listarlas. Disculpar, esto lo enseñé en la última demo, esto fue utilizando esto en personas. Yo lo que podría hacer es listar los eventos. Voy a listar los eventos y voy a ver que ese evento que ha ocurrido que se ha declarado en el cuaderno de primeros auxilios aparece aquí. ¿Veis? Creado el 27.4.16. Si yo accediera aquí, ¿qué tengo? Tengo información sobre que ha ocurrido algo con una persona afectada, con una declaración, pero decimos, oye, ya, pero la información del accidente, ¿dónde está? Pues fijaos en este punto. Esto de aquí es un evento, es un incidente, es lo que trataría calidad, es lo que trataría prevención técnica. Pero hay un punto de interface que es seleccionar a la persona con el error herida y pulsando en este botón de detalles que accedo al accidente. Aquí es donde yo ahora categorizo este accidente. Oye, es informar, es sin informar, es sin itinerario. Aquí las características, la categorización depende de la organización, ¿vale? Y aquí tendría la información sobre qué tratamiento, qué datos de tiempo hay, es decir, si hay que generar absentismo, no hay que generar absentismo, etcétera, sobre ese trabajador. Ahora fijaros en lo siguiente, que es a lo que vamos. Se preguntaban, en la anterior sesión nos preguntaron a ver cuándo se notifica y en qué condiciones se notifica. Antes os he enseñado que había un check en el cuaderno de primeros auxilios que nos permitía notificar o por lo menos marcar como propuesta para ser notificado los cuadernos de primeros auxilios. Pero luego tenemos también que ese check existe, ¿veis? Que se duplica ese check en el accidente, que no estoy hablando del evento, estoy hablando de un nivel superior, en el accidente. ¿Veis que lo he traído? Accidente sujeto a notificación. El servicio médico piensa que esto debería notificarse, ¿vale? Esto tendría su user exit y su camino. Y su camino quiere decir que tiene el contenido y las personas a informar. Y por otro lado vemos que si bajamos un nivel y volvemos al evento, el evento también tiene un check de sujeto a notificación, que tiene otra user exit, que tiene otra posibilidad de informar a unas personas o a otras. Si esto lo vinculamos con lo que hemos hablado antes del XML y hablamos de delta o LEAT, ¿qué tenemos? Que simplemente un técnico de prevención con checar este punto y darle a guardar un determinado estado, eso lo contaré en otro sistema, en otra ocasión, que es la gestión de estados de los eventos, podría hacer que automáticamente se fuera entregando la información a sistemas externos. En este caso podría ser un delta, podría ser el EAT, podría ser una mutua, podría ser X, ¿vale? Y de manera fácil y transparente, ¿vale? Con esto habría cubierto la parte que comentábamos de la gestión de eventos, de cómo se hace un accidente, cómo se gestiona y cuál es la relación entre el evento y el accidente. Vale, entonces, creo que ya he consumido todo el tiempo, me pasa un poquito, pero quedo a vuestra disposición 5 minutillos. Si nadie pregunta, pues cortaría la sesión, ¿vale? Entonces, pues no sé, preguntar por el chat de aquello que os interese.
Vale, 42, pues dejamos hasta 45, 3 minutos. Si nadie quiere hacer una pregunta, pues damos por finalizada la sesión. Evidentemente, como en la anterior sesión, sí que os recomiendo, o por lo menos me gustaría que si tuvierais algún interés, primero vierais los dos vídeos que existen, tanto el de prevención técnica como el de medicina laboral, ¿vale? Y evidentemente que sepáis, y eso es y doy fe, y os demuestro con esto, os evidencio con esto, que estamos dispuestos a ser más explícitos en aquellas áreas que vosotros consideréis, ¿vale? Estamos en una época de transición con respecto a la información. Conocéis las pulseritas Fitbit, conocéis todo el tema de IoT. La salud está escalando a otro nivel. Prevención es parte de esa salud. Entonces, que tengan claro los sistemas de prevención y los sistemas, o sea, prevención me refiero a las dos áreas, tanto prevención técnica como medicina laboral, que tarde o temprano tendrá que tomarse en cuenta también esos dos puntos, ¿vale? Tanto las masas de datos como los sistemas de gestión y de entre ellos los de ingesta de datos, ¿vale? Entonces pensar que esas Fitbit, esas el iWatch o algunas de esos aparatitos, la información que emiten, algún día deberán emitirla en formatos estandarizados. Vale, pues bueno, viendo que no hay ni siquiera una pregunta, entonces me he tenido que explicar muy bien. Pues bueno, creo que aquí ha aparecido una consulta en el chat. Creo que voy a dar por finalizada la sesión. Vale, pues nada, agradeceros vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición. Venga.